Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Lunes 17 de julio del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Iniciamos la semana con información. Bienvenidos, bienvenidas. El Consejo de Administración Legislativa CAL revisará la documentación adicional presentada por los asambleístas del movimiento Creo para llevar a juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. El presidente de la Asamblea, José Serrano, convocó al CAL para este martes. Ricardo Bravo con el informe. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para las 14 horas de este martes está convocado el Consejo de Administración Legislativa CAL. El punto en el orden del día, la revisión de la documentación que fue entregada por los legisladores de la Alianza Creo Suma respecto a la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. La documentación adicional que fue entregada la anterior semana por los legisladores. Soledad Buendía, quien es integrante del CAL, indicó que ya ha tenido la oportunidad de revisar esta documentación adicional y que ya tiene un criterio al respecto. Mi criterio personal, en base al análisis jurídico, es solicitar el archivo como señala el artículo 88 de la Ley de la Función Legislativa, porque esta solicitud no cumple los requisitos, no se completaron los documentos que tenían que presentar. Por lo tanto, al no existir los requisitos dentro de la solicitud, vamos a solicitar, como lo dice el artículo 88, el inmediato archivo. Pero tenga la certeza que todos los legisladores, los 137 legisladores y los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa, juramentamos defender la Constitución de la República. Por lo tanto, este paso a una siguiente fase sería inconstitucional. No se cumplen los requisitos, no se apega a la Constitución y a la ley, y por lo tanto deberíamos tener unanimidad en el archivo. Por su parte, el asambleísta del movimiento Creo, Luis Pachala, aún mantiene las expectativas en cuanto a la revisión que efectúe el CAL a la documentación adicional entregada por esta organización política. Indicó que es el momento de que la Asamblea Nacional revise si da paso o no a esta solicitud de juicio político en contra del vicepresidente de la República. Y los requisitos no hay, pues hay un sustento suficiente en cuanto a los requisitos, en cuanto a él fue el responsable directo de manejar todos los sectores estratégicos del país. Nosotros leemos el decreto número 15 del señor presidente Rafael Correa, en donde dice que él será el que coordine, el que supervise todos los sectores estratégicos, y si no coordinó, no supervisó, está cometiendo un acto de omisión, y ese acto de omisión significa cohecho, dejar pasar, dejar hacer. Por lo tanto, que más prueba contundente, más todo lo que han presentado en cuanto a Caminosa y en cuanto también a fundamentos como Odebrecht. Por su parte, Liliana Durán, asambleísta del movimiento Alianza País, reveló que ya es una decisión adoptada al interior del movimiento oficialista de que se solicite el archivo de este pedido de juicio político. Definitivamente no han tenido la posibilidad de presentar ninguna prueba que afecte al ingeniero Jorge Glass. Entonces, con esa razón, pues nosotros tenemos la predisposición de seguirle brindando todo nuestro respaldo como corresponde. Entre tanto que el bloque legislativo de Alianza País se prevé sesionar a las 20 horas de este día lunes para revisar, entre otros aspectos, se ha dicho, la solicitud de juicio político en contra de Jorge Glass. Luego de ello estarán a la expectativa de lo que será la sesión del CAL para este día martes a partir de las 14 horas. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Ricardo, por la información. Estaremos atentos de la información que se genere en el Consejo de Administración Legislativa CAL. Para este martes a las 9 horas está convocada la continuación de la sesión del Pleno 328 para analizar el pedido de aprobación del Protocolo de Nagoya sobre acceso de los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica. Este instrumento internacional ya ha sido ratificado por 100 países, de los cuales 12 son de América Latina.
En septiembre de 2013, la Comisión de Relaciones Internacionales dejó listo el pedido de aprobación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos de participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización, al Convenio sobre la Diversidad Biológica. A 4 años de la continuación de su debate, la presidenta de la Mesa Legislativa, Doris Solís, explica por qué se aplazó su tratamiento. De organizaciones ambientalistas de posturas extremas, radicales, que lo que señalan es que simple y llanamente deberíamos evitar el uso de los recursos genéticos. Eso suena bien como teoría, pero en la práctica eso no ocurre en un mundo abierto, globalizado. Como antecedente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 1992, es un instrumento decisivo en la conservación y manejo de la biodiversidad, que incidió en el cambio por completo del concepto acerca de la titularidad de los derechos de propiedad sobre recursos genéticos, y es ahí que marcó un punto de partida para considerar a cada Estado como soberano sobre sus propios recursos genéticos. En base a ello, el Protocolo de Nagoya es una herramienta que permitirá visibilizar objetivos como proporcionar seguridad jurídica a las partes suscriptoras a través de un marco internacional, regular el acceso a recursos genéticos, reconocer y garantizar el conocimiento previo e informado tanto de los estados como de los pueblos y nacionalidades indígenas respecto a sus conocimientos y tradiciones ancestrales. La titular de la Mesa Legislativa explica las ventajas de adherirse a este instrumento. Y uso sostenible de la diversidad biológica y la aplicación de los 3 objetivos del convenio sobre la diversidad biológica. En la actualidad, son 100 países los que se han adherido al protocolo, de los cuales 12 son de América Latina y el Caribe. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mientras que para las 11 horas está prevista la continuación de la sesión 465, en la que se cumplirá el segundo debate del proyecto de ley reformatoria al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios. En ese marco también se debatirá un proyecto de resolución que solicita la comparecencia del director del Servicio de Rentas Internas al Legislativo. Lorena Espinosa nos amplía la información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El proyecto de ley reformatorio al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios es de iniciativa del asambleísta Patricio Donoso y busca que la contribución a los cuerpos de bomberos sea cobrada a través de las empresas eléctricas, a través también de un comprobante de pago independiente. Así lo explica su proponente. Lastimosamente, en la legislatura pasada se aprobó aquello de que podrán cobrar, y el podrán no es mandatorio. Una ley tiene que ser mandatoria y ese fue mi cuestionamiento. He presentado un proyecto a fin de que sea mandatorio el hecho del cobro de esos valores para los bomberos, porque si no es mandatorio, muchas personas no lo hacen, porque si no, no tienen los bomberos la certeza y la seguridad de contar con sus exiguos presupuestos para hacer un trabajo tan altruista, tan arriesgado y tan humano como ayudar a la ciudadanía en el caso de incendios, inundaciones, etcétera. Este proyecto de ley ha sido tramitado al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Uno de sus integrantes, el asambleísta Mauricio Proaño, indicó que con la reforma se garantiza el destino de los recursos y el pago a los diferentes cuerpos de bomberos. Además, dice que con la recaudación se permitirá la inversión en casos de seguridad ciudadana. La palabra de podrá a deberá es muy fuerte dentro de la legislación. El deberá es que ya es una obligación para el que entregue ese dinero, que lo que se recobra tiene que ir a lo que es la mayor parte de inversión. Es quiere decir prevención en caso de incendios, prevención en todos los temas que tengan que ver con la seguridad ciudadana. Y a veces cuando se da demasiadamente a instituciones casi públicas, dinero público, a veces se va en gastos corrientes la mayoría de los recursos que llegan, ¿no? Y teníamos casos de líderes de bomberos de cantones pequeños con salarios superiores al presidente de la República. Entonces tiene que haber una vigilancia en que todos los bomberos y los demás se regirán por la ley de servidores públicos, y la mayoría de la inversión tiene que ser para lo que son prevención, cuidado y control de problemas que se van dando dentro de la organización, dentro de las ciudades, ¿no? Y los pueblos. El documento precisa que la distribución de los recursos sea destinado de la siguiente manera: el 30% para incrementos salariales, el 10% para capacitación y entrenamiento, el 50% para equipamientos y el 10% para el seguro de vida y accidentes del personal bomberil.
En la misma sesión también está prevista la aprobación de una resolución para solicitar la comparecencia del director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. Esto con el fin que informe sobre los nombres y los cargos de los funcionarios públicos que tendrían transferencias de dineros a países considerados como paraísos fiscales. El titular del SRI deberá entregar esta información a la Comisión Multipartidista y la misma será utilizada en el marco de la investigación del caso Odebrecht que se realiza aquí en la Asamblea. Dicha sesión está prevista, como ya lo dijimos, para las 11 horas. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. Tiempo de una pausa, pero al volver les tendremos información del alcance del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más noticias legislativas. El alcance del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior contempla varios aspectos que surgieron tras la evaluación de la aplicación de la norma a 6 años de su vigencia. En el documento, la Mesa de Educación considera necesario determinar mecanismos para impulsar la titulación obtenida en institutos técnicos tecnológicos. Además, otorgar facilidades para la admisión y nivelación de los estudiantes antes del ingreso a las universidades e impulsar ofertas académicas acorde a las necesidades de cada área. Lo explica Augusto Espinosa, presidente de la Mesa Legislativa. Algunos temas ya, fundamentalmente en el tema de igualdad de oportunidades y una definición mucho más precisa del sistema de nivelación y admisión, profundizar un poco en el tema de becas para complementar con el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos. También ya trabajamos en ampliar oportunidades a través del fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica, y el día de hoy vamos a revisar temas referidos a la calidad, porque todo esto, igualdad de oportunidades, ampliación de oportunidades, tiene que hacerse en el contexto de la calidad. Nunca podremos retroceder. Creo que uno de los grandes aportes de la Ley Orgánica de Educación Superior y de los procesos que se impulsaron desde 2010 es precisamente el haber instaurado una cultura de calidad en el sistema de educación superior. La prohibición para desempeñarse en un cargo público o de elección popular para las personas involucradas en cohecho, la designación del contralor subrogante, son algunos de los temas que incluye el proyecto de ley de lucha contra la corrupción de iniciativa del asambleísta Mariano Zambrano. El legislador busca que los casos de corrupción de Odebrecht y Petroecuador no queden en la impunidad. La propuesta contempla reformas a 3 leyes. El asambleísta Mariano Zambrano, en la exposición de motivos del documento, citó los casos de corrupción de Odebrecht y Petroecuador suscitados en nuestro país. Por ello, el legislador expresa que es momento de dar respuestas a la ciudadanía y evitar que dichos casos queden en la impunidad. El proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción reforma el Código Orgánico Integral Penal para que las y los servidores públicos que mediante sentencia condenatoria ejecutoriada se los declare responsables por haber recibido un beneficio económico indebido o esté relacionado con un procedimiento de contratación pública o con el otorgamiento de un beneficio fiscal o incentivo a favor de una persona natural o jurídica, quedarán incapacitadas de por vida para candidatizarse a cargos de elección popular y para desempeñar todo cargo o empleo público. Además, incorpora el delito de cohecho activo, mismo que se establece como el particular que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público un donativo, dádiva o beneficio económico para que se agilite, retarde o condicione en contrario a los deberes inherentes a sus funciones. Este delito será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También se reforma la Ley Orgánica de Servicio Público para que las servidoras y servidores públicos que reciban regalos en cualquier evento nacional o internacional del que participen en calidad de representantes del Estado, tienen la obligación de integrarlos al patrimonio de la entidad a la que representen. En las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se propone que el Subcontralor General del Estado sea designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien obtenga la segunda mejor puntuación en el respectivo concurso de méritos y oposición.
El proyecto, en la única disposición transitoria, dispone que en el plazo de 90 días la Contraloría General del Estado expedirá o adecuará las normas de control para que se cumpla la disposición. La propuesta deberá ser conocida por el Consejo de Administración Legislativa CAL y en lo posterior remitirlo a una comisión para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. No se descartan reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, luego del accidente del pasado viernes que dejó como saldo 14 personas fallecidas. La ex vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, María Ángel Muñoz, considera que se debe reforzar los operativos de control en las vías. Ricardo Bravo con un nuevo informe. Adelante. Los últimos accidentes de tránsito que se han registrado en las vías de nuestro país han merecido varias discusiones, una de ellas en el ámbito legal. María Ángel Muñoz, quien fue vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, indica que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre debería ser revisada en cuanto a su aplicación, pero también tiene sus criterios en cuanto a los operativos por parte de las autoridades seccionales. Sin embargo, yo creo que hay que sincerarnos entre los ecuatorianos y ecuatorianas y hay que identificar que el problema no está en la ley, precisamente, sino en la falta de control y regulación que existe. Es decir, existen leyes, existe una norma de tránsito específica, existen normas penales para los accidentes de tránsito en los que la negligencia o la culpa exista, pero lastimosamente estamos viendo que las autoridades locales, que las autoridades nacionales que deben vigilar, por ejemplo, el cumplimiento de ciertas normativas, como aquellas que tienen que ver con el uso de transporte público en adecuadas condiciones, que pasen revisiones vehiculares anuales, que estén siendo útiles las llantas, los frenos, etcétera, eso no se está cumpliendo. Entonces, por más leyes que existan, por más reformas que se planteen, si no existe control, lastimosamente vamos a seguir viendo este tipo de accidentes y las lamentables muertes que hoy por hoy estamos sufriendo. Y es que el servicio público parte de autorizaciones. Esas autorizaciones se las dan, puede ser al inicio del año, pero ¿qué es lo que pasa durante cada uno de los recorridos? Se tiene que ver que el conductor no esté en estado etílico, que el transporte esté en condiciones óptimas y en ese sentido, por supuesto, hay una lamentable falta de probidad de todas las personas que están utilizando y que están siendo parte del servicio público de transporte. La discusión se genera tras el último accidente de tránsito protagonizado por un bus de la cooperativa La Manam, esto en la vía Loax-Santo Domingo, que dejó un saldo trágico de 14 personas fallecidas. Nosotros les tendremos más detalles de nuestras siguientes emisiones. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. A las 15 horas de este martes, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibirá a la ministra de Acuacultura y Pesca, Ana Druet, quien informará acerca de los avances en la implementación de políticas públicas en el ámbito de sus competencias. Según adelantó el titular de la comisión, Ricardo Zambrano, el diálogo se enfocará tanto en las medidas de control de la pesca artesanal cuanto incidental. Cabe destacar que la pesca aporta $4.500 millones anuales a la economía del país, mientras que el camarón, segundo producto no petrolero de mayor exportación, representa a la economía nacional $2.500 millones al año. El asambleísta Pavel Muñoz participa en el foro político de alto nivel que se realiza en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El tema central de debate será erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante. Los objetivos de la agenda que serán materia de discusión tienen que ver con el fin a la pobreza y al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, impulsar la agricultura sostenible, garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos en cualquier edad, igualdad entre todos los géneros y empoderar a las mujeres y niñas. Asimismo, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sustentable, fomentar la innovación, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 estableció el Foro Político de Alto Nivel como el mecanismo multisectorial
para evaluar y dar seguimiento a los avances de los países en la implementación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo, donde se reconoce el papel fundamental de las empresas en el cumplimiento de la promesa de un desarrollo sostenible e inclusivo. Tiempo de una nueva pausa, pero al volver más información en la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más noticias, la Asamblea Nacional del Ecuador, a través de un comunicado de prensa emitido a la tarde de este domingo, informó a la ciudadanía sobre los planes de telefonía celular e internet móvil que ha contratado para uso exclusivo de los asambleístas y de los funcionarios del jerárquico superior. Esta aclaración surgió después que los diarios El Universo y El Comercio publicaron artículos sobre dicho tema que necesitaron posteriormente una rectificación. El legislativo explicó que el costo mensual de este contrato es el más bajo desde el año 2013 y sirve para atender los intereses institucionales a cabalidad. Además, dio a conocer que la renovación de equipos se la realizó después de 2 años y medio. La última fue realizada en noviembre de 2014. A continuación les presentamos la agenda de actividades previstas para esta tarde. A las 14 horas, sesión de la Comisión de Participación Ciudadana para el análisis de los artículos del proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. A las 15 horas, Comisión de Derechos Colectivos recibe a Marisol Peñafiel, subsecretaria del Ministerio de Derechos Humanos y Cultos, quien presenta observaciones al proyecto de ley orgánica para la niñez y adolescencia, libre de castigo físico y tratos y penas degradantes. A las 17 horas, sesión de la Comisión de Justicia, debate y análisis de los proyectos de leyes reformatorias a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en la sintonía de la televisión legislativa. Excelente inicio de semana. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.